Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Cami Bugato, la profe de biología. Espero que anden muy pero muy bien, que se estén quedando en casa las personas que pueden y las que no se cuiden aún más. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver articulaciones narradas por mí y sistema muscular narradas por Tamara Silochi. Arrancamos con articulaciones. En la imagen me muestra un esqueleto donde se iluminan las partes de algunas de las articulaciones. Entonces, comencemos a definir qué son las articulaciones. Siempre que arranco un tema, tengo que definir ese mismo tema. Por ejemplo, cuando a mí me digan en el examen, hable de tal tema, tengo que definir ese tema. Entonces, no podemos arrancar articulaciones sin saber de lo que estamos hablando, por supuesto. Entonces, ¿qué son las articulaciones? Es el conjunto de dos o más huesos. Yo uno un hueso con otro, estoy formando una articulación. Para decirlo más lindo, es el conjunto de formaciones anatómicas que unen dos o más huesos. Y gracias a ella podemos desplazarnos, movernos, levantar el brazo, levantar la pierna, rotar la cabeza, las acciones que nosotros queramos. Por ejemplo, la mayoría de articulaciones lo que hace es desplazamiento o hace flexión, extensión, apertura, sí que sería abducción, o cerrar sería aducción, rotación interna, rotación externa. Ahora vamos a ver en cada una de ellas qué hace cada una de las articulaciones, por supuesto, pero para tener a grandes rasgos nos permiten movernos las articulaciones, si no seríamos todos rígidos, ¿sí? Y no podríamos desplazarnos sin articulaciones. Según el grado de movilidad, podemos clasificar a las articulaciones en tres tipos. Unas llamadas sin artrosis, que son las articulaciones totalmente inmóviles o también llamadas fijas, que son de los huesos del cráneo. Un hueso del cráneo con otro hueso del cráneo se unen y no se mueven mucho, que digamos, ¿sí? Eso se le dice, ¿qué tipo de articulación es? Sin artrosis. Otro tipo de articulación son las anfiartrosis, que serían las vértebras, ¿sí? ¿Qué movimientos tienen? Tienen movimiento limitado, por lo tanto, ¿las vértebras se pueden mover? Sí se mueven. ¿Se mueven mucho, pero mucho? No, no tanto. Entonces la clasificamos en el tipo de articulación de anfiartrosis. Y por último, vemos las diartrosis, o también llamadas sinoviales o articulaciones móviles. Dentro de estas diartrosis, o también llamadas sinoviales o articulaciones móviles, que sería el tipo de clasificación de la articulación, son las más móviles de todas, de hecho son las que más énfasis le vamos a poner. Dentro de estas tenemos géneros de articulaciones. Según el género de articulación que sea, tiene un movimiento diverso. ¿Qué significa? Que dentro de cada género realiza un tipo de movimiento diferente. A su vez, las articulaciones se pueden clasificar según su conformación, en fibrosas, cartilaginosas y las sinoviales que antes les había dicho. Entonces, las fibrosas, por ejemplo, dentro de las fibrosas tenemos las suturas, que o casualidad serían las del cráneo, las gónfosis, que es la articulación de la mandíbula, y la sindesmosis. Luego, en las cartilaginosas tenemos la sínfisis, como la sínfisis pubiana, donde se une el coxal con el otro coxal, ¿sí? La sínfisis, y la sincondrosis. Y por último, en las sinoviales tenemos los géneros, que les había dicho anteriormente, enartrosis, condilias, trocleartrosis, trocoides, encaje recíproco o también llamado silla de montar, y artroides o también llamadas articulaciones planas. Entonces, tenemos las articulaciones se pueden clasificar según lo que es el grado de movilidad en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis, y a su vez según la conformación en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Pero, oh casualidad, estos dos tipos de clasificación se pueden unir entre sí. Porque, por ejemplo, yo les dije que las diartrosis también son llamadas sinoviales y dentro de estas
estaban las enartrosis, las condilias, las trocleartrosis, las trocoides, el encaje recíproco y las artroides. O también les dije que en las anfiartrosis, que eran las de las vértebras, se podían mover bastante, ¿se acuerdan? Bueno, ¿y por qué se pueden mover bastante? Porque tenemos los discos intervertebrales entre las vértebras. Entonces, la unión, la articulación sería, por ejemplo, la vértebra con el disco intervertebral, una de las tantas articulaciones que tiene la columna. Pero vayamos de a poquito. Lo importante que ustedes entiendan en estas diapositivas es que se puede clasificar desde el grado de movilidad o según la conformación. ¿Por qué hay dos tipos de clasificaciones? Nosotros usamos las dos clasificaciones con la profe Tami, porque es lo que habitualmente se usan en todos los textos. Entonces, queremos que ustedes sepan todo lo que nosotros sabemos, que ustedes lo sepan. Entonces, antes se usaba más la clasificación que era según la movilidad. Hoy en día se usa más la clasificación según la conformación. Igual se usan las dos, ¿sí? No se preocupen que ambas las vamos a utilizar. Por eso les queremos explicar todo lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a comenzar a explicarles según el grado de movilidad, que sería la clasificación vieja, antigua o como lo quieran llamar, ¿sí? Según el grado de movilidad, que era la sinartrosis, la anfiartrosis y las diartrosis. Comenzamos entonces a explicar la sinartrosis, que son las articulaciones fijas o también llamadas inmóviles. Estas se van a encontrar en lo que se llama la cabeza. La cabeza es el conjunto del cráneo más el macizo facial, que sería la cara. Entonces, en el cráneo, cuando yo tengo, por ejemplo, mi hueso parietal unido por mi otro hueso parietal, que tenemos dos parietales, se unen por unas suturas. Entonces, las suturas del cráneo son sinartrosis. Y también los huesos que tenemos en la cara se unen también por el mismo tipo de articulación, que es la sinartrosis. A su vez, tenemos la sincondrosis y la sinfibrosis. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de los huesos cuando se comienzan a formar en el feto por osificación endocondral, que es cuando comienza a formarse el hueso a partir de cartílago, ¿sí? Lo hacen, por ejemplo, a través de la sincondrosis. Los huesos desarrollados por osificación endocondral se hallan reunidos por cartílagos, a eso se llama sincondrosis. Y los que proceden directamente de membranas, o sea, de tejido fibroso, se llaman sinfibrosis. Entonces, dentro de la sinartrosis, que es la clasificación antigua que nosotros le decimos según el grado de movilidad, que serían las inmóviles, tenemos la sincondrosis y la sinfibrosis, que es el otro tipo de clasificación que tenemos. Según el tipo del grado de movilidad, también teníamos a las anfiartrosis, que son las que se movían, pero no tanto. Las anfiartrosis más conocidas sería la de la columna vertebral, ¿sí? Siempre doy ese ejemplo porque así recuerdan de cuál estamos hablando. Tienen movimientos que son limitados, ¿sí? Se mueven, pero no tanto. Tienen de poca amplitud, son de poca amplitud en realidad, y presentan distintas características. Presentan, por ejemplo, entre las articulaciones, entre hueso y hueso, cartílago o fibrocartílago, ¿sí? Entonces yo tengo un hueso, el fibrocartílago o cartílago hialino, más el otro hueso, ¿sí? Entonces estamos como un sanguchito, se forma entre hueso y hueso porque se interpone el cartílago. Además, están rodeadas por ligamentos que refuerzan esta articulación y no presentan cavidad sinovial. Cuando nosotros veamos qué son las sinoviales, van a entender que todos los que estén referidos a las sinoviales, ellos no tienen nada que ver, ¿sí? No tienen membrana sinovial, no tienen líquido sinovial, ni nada por el estilo. Y cuando hay una
Hendidura, la articulación pertenece a las diartroanfiartrosis. ¿Qué significa esto? Diartroanfiartrosis, una mezcla de anfiartrosis que recién vimos, que eran las de movimientos limitados, y todo lo contrario, las diartrosis con mucho movimiento. Entonces es una mezcla de diartrosis muy móviles con anfiartrosis poco móviles. Entonces se llama diartroanfiartrosis. ¿Y a quién pertenece esta articulación? Tipo diartroanfiartrosis. Un ejemplo, el más conocido, creo que es el único si no me equivoco, es la articulación sacroilíaca. Entonces el sacro, ¿sí? Con el ilion. El ilion sería de los coxales, es una parte de los coxales, la parte de arriba del coxal. Entonces, el sacro que se encuentra en el medio con el ilion de un lado y el ilion del otro, el ilion derecho y el izquierdo del coxal derecho y del coxal izquierdo. ¿Y cuáles son los ejemplos de anfiartrosis? Como nombramos un montón de veces, las articulaciones entre los cuerpos vertebrales es un ejemplo de anfiartrosis. La sínfisis del pubis o sínfisis pubiana es un ejemplo de anfiartrosis. Cuando nosotros vimos allá arriba que se podían entremezclar los dos tipos de articulaciones, según el grado de movilidad y según su conformación, habíamos visto sínfisis pubiana. ¿Qué sería? Es el coxal. Ustedes ahí tienen la diapositiva y me pueden seguir. El coxal tiene 3 partes. Arriba de todo, el hueso ilíaco, el ilion, ¿sí? Luego, por detrás, tenemos al isquion. Y por delante tenemos al pubis. Entonces, el hueso ilíaco, o en realidad el ilion, que es parte del hueso del coxal, se unía al sacro, ¿sí? Esta articulación la vimos anteriormente, la sacroilíaca, que habíamos dicho que era una diartroanfiartrosis. En cambio, por delante, pubis con pubis, fíjense que hay como una membranita que es media blancuzca. Esa sería la sínfisis pubiana, que también es una anfiartrosis. Y miren lo que dice acá, articulación sacroilíaca, porque recuerden que es una diartroanfiartrosis, una unión o una mezcla entre lo que es anfiartrosis y diartrosis. Ahora comenzamos con las diartrosis, que son las articulaciones más móviles de todas, sin duda las más divertidas para estudiar también. Las más lindas, porque es la que más podemos movernos y darnos cuenta de cómo realmente es y no aprender todo tan de memoria. Entonces vamos a ver que las diartrosis, que eran las articulaciones más móviles, también se llaman articulaciones móviles, también la podíamos llamar según el grado de conformación, la decíamos sinoviales, ¿sí? Entonces todas las diartrosis van a ver que tienen sinovial. ¿Qué es sinovial? Bueno, sinovial se llama cuando tiene una cavidad sinovial y esa cavidad sinovial tiene revestida por una membrana sinovial. Y esta membrana sinovial a su vez tiene un líquido llamado líquido sinovial, que es el líquido que sintetiza, que segrega esta membrana para que cuando choque hueso con hueso, en realidad no choque nunca, ¿no? Porque si yo choco hueso con hueso, ¿qué tengo? Primero, que me va a doler un montón. Y segundo, voy a envejecer al toque, porque si yo rozo todo el tiempo hueso con hueso, me fricciona tanto que me hago enanita en 3 días, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que las diartrosis, al tener este líquido que lubrica esta articulación, una no permita que me duela y otra no permita la fricción entre ambos huesos, ¿sí? Entonces, las superficies óseas están revestidas por cartílago. Entonces es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo la articulación escapulohumeral, ¿sí? La escápula con el húmero, y la escápula, la partecita que se va a articular, porque no es toda la escápula que se articula, sino solo una parte, se llama superficie articular. Esa superficie articular está revestida, está tapizada por un cartílago. Y justo la cabeza del húmero también está tapizada por este cartílago, ¿sí?
Los huesos están unidos por esta cápsula articular, por lo tanto tengo un hueso con un cartílago, el otro hueso con otro cartílago y alrededor de estos una cápsula articular que tienen ligamentos y estos ligamentos son para reforzar esta articulación, ¿sí? La cápsula, como dijimos anteriormente, está revestido por el sinovial en su cara interna. ¿Por qué revestido por sinovial? Por la membrana sinovial que les había nombrado. Y esa membrana que hacía, sintetizaba, segregaba el líquido sinovial que yo les había contado. Entonces, resumiendo, las diartrosis son articulaciones móviles, tienen en ambas superficies articulares un cartílago. Además, están revestidas por una cápsula articular y esta cápsula articular tiene un revestimiento de una membrana sinovial con su líquido sinovial. Por eso las diartrosis también le decimos sinoviales. ¿Las anfiartrosis tenían cavidad sinovial? No, porque no tenían todo esto que acabo de nombrar. Dentro de las diartrosis tenemos distintos géneros de articulaciones, como por ejemplo las enartrosis, las condilias, el encaje recíproco, las trocleartrosis, las trocoides, las artroides. Estos géneros ya fueron nombrados anteriormente. Entonces tenemos tipo de articulación, diartrosis. Género o pueden ser enartrosis o pueden ser trocleartrosis, depende qué género sea, ¿estamos de acuerdo? Entonces, un ejemplo es en la escápula y el húmero, la articulación escapulohumeral, el tipo de articulación es diartrosis y el género es enartrosis. Pero hay otras articulaciones que son un poco más complejas, como la articulación de la rodilla. Y en esa tenemos un tipo de articulación, que es la diartrosis, pero varios géneros, ¿sí?, de estos que nosotros vimos. Tenemos las bicondilias o condilias dobles y las trocleartrosis dentro de lo que es la articulación de la rodilla. Esto no lo tienen que saber perfectamente, sino para entender nada más que las diartrosis pueden tener solo un género o varios géneros dentro de la misma articulación. Lo más común es que un tipo de articulación tenga un género y nada más que eso. Y ahora le agregamos lo que son las sinsarcosis. No es una verdadera articulación, está dentro de las diartrosis, por eso lo pusimos acá y le nombramos acá. Lo que tiene es tejido adiposo, grasa interpuesto. Y acá, ¿cuáles son los espacios donde tenemos la sinsarcosis? Son 3 ejemplos. Los espacios que se encuentran por detrás de la mama, que es el espacio retromamario. Ahí tenemos mucha grasa. El espacio retromamario es una sinsarcosis. Después tenemos en el cuello los espacios previsceral y retrovisceral. Y por último, los espacios intercerrato torácico o intercerrato escapular. Entonces veamos un cachito. Pre significa delante, retro significa por detrás. Visceral es de vísceras, vísceras significa órganos. Entonces los espacios por delante de los órganos del cuello y los espacios por detrás de los órganos del cuello hay grasa. Esos 2 espacios, tanto adelante como atrás, tenemos la sinsarcosis. Y por otro lado, los espacios intercerrato torácico. Nosotros entre las costillas, ¿sí?, tenemos las costillas y por arriba de las costillas tenemos un músculo que se llama serrato mayor. Ahí tenemos, por ejemplo, un poquito de grasa y ahí tenemos esta articulación que es tipo de artrosis, género sinsarcosis. Ahora continuamos con la clasificación moderna, que es según su conformación. Y recuerden que según su conformación se clasificaba en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Y dentro de las fibrosas íbamos a tener las suturas, gónfosis y sindesmosis. Dentro de las cartilaginosas, las sincondrosis y sínfisis. Y dentro de las sinoviales, vuelvo a repetirles, las enartrosis, las condilias, las trocleartrosis, las trocoides, el encaje recíproco o silla de montar y las articulaciones artroides o planas. Según el grado de conformación, teníamos las articulaciones fibrosas. Y las articulaciones fibrosas sería un hueso
tejido fibroso y otro hueso. Por lo tanto, sería un sanguchito. El pan sería un hueso, el jamón sería tejido fibroso y el otro pan sería el otro hueso. Y el grado de movilidad de estas articulaciones fibrosas van a depender de qué longitud tenga este hueso, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que tener un hueso enorme que tener un hueso bien cortito, ¿sí? Entonces, las fibras que tengan el hueso, ¿sí? Las fibras que unan estos huesos en realidad, las fibras que unan un hueso con el otro hueso van a depender, no es lo mismo que haya uno larguito que haya uno bien cortito. Entonces, la movilidad de uno larguito y uno cortito no es la misma. Dentro de las articulaciones fibrosas, que lo más importante es saber que las articulaciones fibrosas es hueso, tejido fibroso y otro hueso. Dentro de las articulaciones fibrosas teníamos a las suturas. Y las suturas, las que más conocíamos, eran las de la cabeza, los huesos del cráneo, ¿sí? Solo ocurren en el cráneo. Eso es importantísimo. Entonces, la unión de la superficie de la articulación es muy grande, porque ustedes fíjense, si yo tengo que unir un parietal, ¿sí? El hueso del cráneo, un parietal, con el otro parietal, la longitud de unión es bastante amplia. Existe muy poco movimiento, porque recuerden que eran casi inmóviles, de hecho, entre estos huesos, y dentro de estas suturas se clasifican en distintos géneros: escamosa, de dientes de sierra, armónicas y esquindélesis. Entonces nosotros tenemos que las articulaciones fibrosas, que eran las que tenían tejido fibroso interpuesto entre el hueso, se clasificaban en distintas subclasificaciones, y una de ellas eran las suturas, que se encontraban en el cráneo. Y a su vez, las suturas pueden ser escamosa, pueden ser de dientes de sierra, pueden ser armónicas y pueden ser esquindélesis. Las escamosas, los huesos pueden superponerse, ¿sí? Como una escama, como si fuera, escamosa se llama por eso, porque es como una escama, como si fueran las escamas del pescado, del pez. Bueno, justamente esa la tenemos acá cerca del temporal, ¿sí? Arriba de lo que es la oreja, ahí tenemos una sutura escamosa. Luego tenemos suturas de tipos de diente de sierra, que se interdigitan los huesos. Ahí miren lo que es también llamada sutura dentada. Miren la fotito, que sería la primera de todas, ¿sí? Entre parietal y parietal, por ejemplo. Luego seguimos con las armónicas, o también llamadas suturas planas. No confundir con el género artroides o planas de las de artrosis, ojo al piojo, que son nada que ver. Las superficies óseas son planas y rugosas, que es el tercer dibujo que nosotros estamos viendo. Y un ejemplo de ello sería la sutura que se encuentra entre la nariz, ¿sí? Internasal. Es una sutura plana. Y por último tenemos que ver la esquindélesis. La esquindélesis se encuentra, por ejemplo, en la articulación del vómer, el vómer, junto con lo que es el maxilar, por ejemplo. Es una superficie en forma de cresta que se articula con una ranura. Un hueso que tiene una cresta penetra a un canal del hueso vecino. Eso sería la esquindélesis que nosotros conocemos. Entonces, superficie en forma de cresta más ranura en la esquindélesis. Por ende, tenemos 4 tipos de suturas: la sutura dentada, la sutura escamosa, la sutura plana y la esquindélesis. Habíamos hablado que los huesos del cráneo se unen entre sí a través de suturas. Esto ocurre en los adultos. En los recién nacidos, estos huesos del cráneo no están unidos entre sí. En los lugares donde va a ir la sutura hay un tejido fibroso que se llama fontanela, ¿sí? Fontanela, que nosotros vulgarmente le decimos la mollerita, lo que no se le pueden tocar a los recién nacidos, que
obviamente es muy peligroso porque imagínense que es una membrana nada más de tejido fibroso y por dentro tenemos el sistema nervioso, el cerebro, por eso hay que cuidarlo tanto. Por la fontanela, ahora ya sabemos cómo se llama bien, por la fontanela es donde el médico se da cuenta si el bebé tiene fiebre, si está deshidratado y demás. La sindesmosis está dentro de la articulación fibrosa. ¿Qué significa esto? Que tenemos un hueso que se une con el otro hueso a través de una membrana o un ligamento. Entonces, ¿esto dónde ocurre? En el antebrazo y en la pierna. En el antebrazo sería el cúbito y el radio, los dos huesos del antebrazo, se unen por una membrana interósea. Y en la pierna ocurre con el hueso de la tibia con el peroné. Estos están unidos por una membrana interósea y ligamentos. Entonces, ¿cómo se llaman esos tipos de articulación? Sindesmosis. ¿Y pertenecen a quién? A las articulaciones fibrosas. Y el movimiento va a ser mínimo, ¿sí? Tenemos una membrana entre dos huesos, no se va a mover mucho que digamos. Obviamente que va a depender también de la distancia que hay entre estos dos huesos y la flexibilidad que tenga ese tejido fibroso. La gónfosis, o también llamada sindesmosis dentoalveolar, es la que hoy habíamos dicho como la articulación de la mandíbula, ¿sí? Del diente con la mandíbula. En realidad sería el diente con la cavidad alveolar, ¿sí? Al tejido fibroso del ligamento periodontal fija sólidamente. ¿Qué significa? El diente junto con el ligamento que rodea ese diente. ¿Sí? Y el movimiento, si llega a tener algún movimiento que no debe tener, quiere decir que es algo patológico, ¿sí? Que hay una enfermedad o una patología, porque esta articulación no debería moverse. Ahora seguimos con las articulaciones cartilaginosas, que son aquellas articulaciones que hoy habíamos dicho como sincondrosis y sínfisis, porque dentro de las articulaciones cartilaginosas tenemos dos tipos de articulaciones o dos géneros de articulaciones, a mí me gusta más decir géneros, que son las primarias y las secundarias. Las primarias o también llamadas sincondrosis y las secundarias o también llamadas sínfisis. En ambas, ¿qué tenemos? Entre hueso y hueso interpuesto un cartílago. ¿Cuál es la diferencia entre primaria y secundaria o sincondrosis y sínfisis? Es que el cartílago en las primarias es cartílago hialino. En cambio, en las secundarias es fibrocartílago. La sincondrosis habíamos dicho que era cartílago hialino interpuesto entre los dos huesos. Este cartílago hialino permite unas ligeras incurvaciones durante los primeros años de vida. Nosotros en el adulto tenemos en los huesos largos, en los extremos llamados epífisis y en el cuerpo llamado diáfisis. Entre la epífisis y la diáfisis se encuentra la metáfisis, que es obviamente en el adulto hueso, pero fue mucho tiempo cartílago hialino, ¿sí? Que es el cartílago de crecimiento. Por lo tanto, antes era una articulación llamada sincondrosis. Entonces, por eso la diapositiva dice que son usualmente uniones temporales, porque ocurre, por ejemplo, en los huesos largos durante un tiempo, ¿sí? De crecimiento, porque es el que permite el crecimiento en longitud del hueso, de hecho, la metáfisis, ¿sí? A donde estaba el cartílago, en realidad el cartílago permite que este hueso crezca en longitud y luego una vez que se osifica, ya no crece más, siempre queda del mismo tamaño. Entonces, cuando era chiquito era cartílago hialino, luego se osificó, ¿sí? Y se convirtió en un hueso, a donde era el cartílago, la placa epifisaria, ahora se llama metáfisis. Otro ejemplo de sincondrosis es la articulación que ocurre entre el esternón y la primera costilla. Entre el esternón y la primera costilla, esa articulación se llama esternocostocondro, condro de cartílago, ¿sí? De este cartílago hialino,
clavicular, esternocostocondroclavicular. Esta articulación también es una sincondrosis. Tenemos la sínfisis. La sínfisis era la unión de un hueso con otro hueso y en el medio interpuesto el fibrocartílago. Entonces, un hueso está cubierto por cartílago hialino y a su vez está unido por tejido fibroso, por eso es fibrocartílago. Son fuertes y ligeramente móviles, o sea, es una articulación móvil. La sínfisis prácticamente no, ¿sí? Hay momentos en la vida que sí. Por ejemplo, la sínfisis pubiana, hay un momento en la vida que es el momento del parto que sí, obviamente sufre de movimientos, si no, no. Entonces, hay otros ejemplos además de la sínfisis pubiana que hoy la nombramos un montón de veces. Hay otros ejemplos como por ejemplo tenemos el de la articulación del manubrio con el esternón, ¿sí? Nosotros en el esternón tenemos una parte que se llama la parte de arriba, manubrio esternal. Luego tenemos el cuerpo del esternón. Entonces, entre lo que es el manubrio y el esternón, está en la diapositiva siguiente, en la diapositiva número 22, van a ver que hay una unión, y esa unión blanquecina es la unión de la sínfisis. Luego tenemos otro tipo de sínfisis que es la sínfisis mentoniana, que es la unión entre los dos maxilares inferiores. Habitualmente nosotros le decimos que es un hueso impar, el maxilar inferior, pero en realidad son dos unidos por uno, ¿sí? Unidos por esta sínfisis mentoniana. Luego tenemos por último la unión entre el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. También es una sínfisis. En esta diapositiva nos muestra los 4 ejemplos que estuvimos viendo anteriormente. Comenzamos con el ejemplo del manubrio esternal con el cuerpo esternal. Esta unión blanquecina es la sínfisis. Otro ejemplo de esto era el disco intervertebral unido con los cuerpos de la vértebra, tanto del cuerpo de arriba como del cuerpo de abajo de la vértebra, ¿sí? Eso se llama vértebra suprayacente y vértebra infrayacente, ¿sí? Unido con el disco intervertebral. Por debajo nos muestra la articulación de la sínfisis mentoniana, que se osificó, ¿sí? Se quedó como un hueso impar. Eran dos huesos por separados que se unieron en el medio a través de esta sínfisis por el fibrocartílago que habíamos visto y formó solo un hueso, se osificó. Y el más conocido, la sínfisis pubiana, que teníamos el coxal, ¿sí? Que tenía 3 partes y la parte anterior se llama pubis. Entonces, un pubis con el otro pubis se une a través de este fibrocartílago que es la sínfisis pubiana, que más que nada tiene la movilidad en el momento del parto. Ahora arrancamos con las articulaciones sinoviales, que son las más frecuentes de todos y las más importantes desde el punto de vista funcional. ¿Por qué me refiero a esto? Recuerden que las articulaciones sinoviales, que habían distintos géneros, que eran las enartrosis, las trocleares, las trocoides, las articulaciones planas, las sillas de montar, todas esas eran articulaciones sinoviales, corresponden a donde están todo el esqueleto apendicular. ¿Qué significa esto? Todo el esqueleto, que serían miembros superiores e inferiores, es el esqueleto apendicular. Ahí se encuentran las articulaciones sinoviales. Por ejemplo, si ustedes me dicen las articulaciones del hombro, las articulaciones del tobillo, del codo, de la muñeca, son articulaciones sinoviales. Recuerden que las articulaciones sinoviales, puesto entre los dos huesos, tenían el cartílago. Tenía una cápsula sinovial también, ¿sí? Y esto estaba revestido por la membrana sinovial que sintetizaba líquido sinovial, que es el que lubricaba esta articulación. Si se acuerdan de todo eso, igual lo vamos a volver a repetir en la diapositiva siguiente, no se preocupen. Pero lo que quiero que quede claro es que las articulaciones sinoviales sin dudas son aquellas que yo puedo permitir mi movimiento, ¿sí? El movimiento entre los dos huesos eran las más móviles de todas. Yo hago cualquier tipo de movimiento y estoy haciendo, por ejemplo, rotación interna, rotación externa,
aducción, flexión, extensión. Todos estos movimientos ocurren gracias a las articulaciones sinoviales, ¿sí? Yo todo lo que haga con el codo, con la muñeca, con la rodilla, lo hago gracias a que tengo articulaciones sinoviales, ¿sí? Por eso eran las más comunes de todas, las porque me permiten desplazarme, movilizarme, rotar la cabeza. Cualquier movimiento que yo haga habitual, inconscientemente, porque ya lo tenemos tan naturalizados estos movimientos que no nos damos cuenta, son de las articulaciones sinoviales. Ahora en el dibujo nos vamos a dar cuenta que tenemos un hueso, el otro hueso, y está rodeado por una cápsula. Esta cápsula se llama cápsula articular. Entonces, ¿cómo está formada esta cápsula articular? Está formada por la cápsula fibrosa y revestida, tapizada por la membrana sinovial que yo les decía. Esta membrana sinovial es la que sintetizaba el líquido sinovial para lubricar esta articulación. A su vez, recuerden también que tenían ligamentos las sinoviales. Estos ligamentos eran de refuerzo, por eso están por fuera de la cápsula. Habitualmente estos ligamentos son extracapsulares, o sea, por fuera de la cápsula. ¿Hay sinoviales que tienen ligamentos intracapsulares? Sí, son los menos, pero hay. Pero ligamentos extracapsulares hay siempre, ¿sí? Para contener esta articulación, para que no se mueva y no me luxe, ¿sí? Que no se me salga del lugar lo que es la articulación. A su vez, tiene una cavidad articular, ¿sí? El espacio entre esta articulación sería entre estos dos huesos. ¿Qué hay en este espacio? El líquido sinovial, ¿sí? Y el hueso, la superficie articular en realidad de un hueso, que sería la superficie articular, la parte que se pone en contacto con el otro hueso, más la otra superficie articular, ¿sí? Las dos superficies articulares están tapizadas. Están tapizadas por cartílago hialino, ¿sí? Entonces, resumimos o redondeamos. Las sinoviales tenemos las superficies articulares tapizadas por cartílago hialino, el líquido sinovial, la membrana sinovial, lo que es la cápsula articular y por fuera los ligamentos. Al principio lo dijimos de afuera adentro y después dijimos de adentro afuera. Es lo mismo, depende, obviamente tengo que aclarar de dónde a dónde lo digo. Pero todo esto estaría formando lo que es la articulación sinovial, sí, que serían las más móviles de todas. No olvidar esto. Las articulaciones sinoviales tienen ligamentos. Estos ligamentos podrían ser extrínsecos o intrínsecos, extracapsulares o intracapsulares. Todos los ligamentos me sirven para absolutamente lo mismo, para que la articulación no me vaya tanto para adelante, ni para atrás, ni para los laterales, para los costados. Obviamente que estos se van a mover, porque son articulaciones que son móviles, pero yo lo que no quiero es que se me luxe, que quede trabado, entre mil comillas, para adelante, para atrás o hacia los laterales, ¿sí? Que se mueva la articulación, que haga la función que tenga que realizar, pero que después vuelva a su lugar, ¿sí? Eso es lo que me permite, por ejemplo, los ligamentos de refuerzo, que no se me quede trabado en un lugar. Entonces, algunas sinoviales tienen meniscos. ¿Los meniscos qué son? Son cartílagos que lo que permite que una superficie articular, ¿se acuerdan que siempre las superficies articulares tenían ese tapizada por cartílago hialino? Bueno, a la vez hay otro cartílago, sí, que también es cartílago hialino, que lo que hace es que se coapte las articulación, el hueso con hueso. Hay un hueso que por ahí es más grande y otro hueso que es más chico, que no encaja perfectamente, sí, como ocurre en la articulación de la rodilla, que ustedes conocen que tenemos meniscos en la articulación de la rodilla, que son los que se rompen habitualmente, ¿sí? Los jugadores y demás se rompieron los meniscos. ¿Qué son los meniscos? El cartílago que hay entre hueso y hueso. ¿Para qué servía ese cartílago entre hueso y hueso? Para que encaje perfectamente un hueso con el otro, porque hay huesos que son un poquito más grandes y otros más chicos. Y como no encajan perfectamente, necesito de estos meniscos, ¿sí? Eso hay, por ejemplo, siempre estos meniscos se encuentran en las sinoviales. No hay otras articulaciones que tengan meniscos que no sean sinoviales. A su vez, dentro de las sinoviales teníamos estos géneros que yo les decía desde hoy temprano, que vamos a ver uno por uno, por supuesto, no se preocupen,
que son artrodias o planas, que serían las menos móviles de todas. Luego tenemos las trocleares, o también llamada gínglimo o en bisagra. Después tenemos el encaje recíproco o silla de montar. Luego tenemos las condilias, o también llamadas elipsoidales. Después tenemos los trocoides o pivote. Y por último, las más móviles de todas. Entre las móviles, que son las sinoviales, tenemos unas que son extramóviles, que hacen todos los movimientos habido y por haber, que son las enartrosis o las esferoides. Nosotros en un ratito vamos a decir qué hacen cada una de ellas, qué movimientos hacen cada una de ellas, cómo son superficies articulares y todo lo que corresponde, no se preocupen. Pero todas estas que nombré, todos estos géneros, son sinoviales. En este dibujo me muestra algunos ejemplos de articulaciones y me está nombrando los géneros que estuvimos nombrando, dicho sea de paso, en la diapositiva anterior. ¿Sí? Dentro de las sinoviales, dentro del tipo sinovial, teníamos estos géneros. Comencemos con la que está en el margen superior derecho, que es la articulación plana o artrodia. ¿Por qué se llama así? Se llama así por sus superficies articulares. Un ejemplo de ello es la articulación que hay entre la clavícula y el acromion. Esa articulación se llama articulación acromioclavicular, ¿sí? Y si yo miro por debajo de la clavícula, en la parte, sería en la vista inferior de la clavícula, yo veo que en el extremo ese es plano, ¿sí? Y miro el acromion y es plano. Entonces, plano con plano, ¿qué hace? Hace articulación plana. ¿Y cuál es el movimiento? El único movimiento que puede hacer una articulación plana es el deslizamiento. Puede ir para adelante o para atrás, por así decirlo, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo estoy en la clavícula, puede ir de un costado a otro costado, de un costado a otro costado. Es lo único que puede hacer. No es una articulación muy móvil. De hecho, es la articulación menos móvil que tiene las sinoviales, ¿sí? Solo realiza deslizamiento. Luego continuamos con uno de los ejemplos de la articulación del húmero con el cúbito, la articulación húmero-cubital, que es la articulación del codo. El género es troclear, ¿sí? La trocleartrosis, también ustedes lo escucharon. Entonces, tenemos tipo de artrosis, género troclea, o trocleartrosis, ¿sí? ¿Qué hace esta articulación? Miren las superficies articulares y con eso nos vamos a entender un montón. Tenemos en el húmero, en el extremo inferior del húmero, el que se articula con el cúbito, una formita convexa, ¿sí? Y el cúbito tiene eso para alojarlo en forma cóncava, ¿sí? Y nada más puede ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Por lo tanto, ¿qué hace el codo? Flexión y extensión. Esos son los movimientos de todas las trocleares, ¿sí? De todas las trocleartrosis. Está bueno porque si sabemos uno, después sabemos los demás. Entonces, volvemos. Las planas, ¿qué movimiento hacían? Deslizamiento. Las trocleares, ¿qué movimientos hacen? Flexión y extensión, ¿sí? Luego continuamos con la silla de montar. La silla de montar no tenemos muchos ejemplos en nuestro cuerpo. Uno de los ejemplos que es en la articulación del trapecio. El trapecio es un hueso del carpo. ¿Sí? El carpo estaría, ustedes ya lo vieron en igual, pero estaría en la parte de la muñeca, ¿sí? Por debajo de la muñeca, en realidad la muñeca está compuesta por los huesos del carpo. En la segunda fila del hueso del carpo tenemos el trapecio. El trapecio se articula, se une con el primer metacarpiano, ¿sí? El primer metacarpiano sería el que se encuentra, el que va en dirección hacia el pulgar, ¿estamos de acuerdo? Entonces el trapecio con el primer metacarpiano hacen una articulación que sería la silla de montar o también llamada encaje recíproco. ¿Sí? Esto es por las superficies articulares, por eso se llama así silla de montar. De hecho, si se fijan en lo que es el pulgar, yo voy a tener mucho más movimiento que todos los otros dedos, ¿sí? ¿Por qué?
Porque el pulgar tiene antes, ¿sí? Tiene el trapecio con el metacarpiano, silla de montar. En cambio, en todas las otras, ¿qué tenemos? En todas las otras articulaciones carpo-metafalángicas, ¿sí? En el segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Qué tenemos? En las articulaciones carpo-metacarpianas, ¿sí? O metacarpofalángicas, tenemos las condilias. Las condilias, o también llamadas elipsoideas, lo que permiten serían la flexión y la extensión, al igual que la abducción y la aducción. Pero lo que más me importa que ahora ustedes vean sería la superficie articular de esta. Miren que el metacarpo tiene en forma convexa, ¿sí? Y la falange un poco cóncava. Entonces, a partir de esta superficie articular es lo que nosotros después sacamos el movimiento. Luego tenemos a las esferoideas. Las esferoideas, o son las enartrosis, son las articulaciones más móviles de todas. Son, por ejemplo, la articulación de la cadera o la articulación del hombro, donde yo tengo, por ejemplo, en la cabeza del fémur, sí, que es obviamente es una esfera, sí, en la cabeza del fémur bien convexa, con el acetábulo del coxal, que es algo bien cóncavo en forma de esfera también, ¿no? Y esto me permite todos los movimientos posibles. Lo vamos a ver más adelante, igualmente, todo lo que estamos hablando. Y la trocoide hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos más conocidos es la articulación atlantozoidea media, que sería el diente del axis. El axis sería la segunda vértebra cervical que nosotros tenemos, en conjunto con la primera vértebra cervical que nosotros tenemos, que se llama atlas. Entonces, el atlas con el axis se unen, ¿sí? Esta unión en el medio, atlantoxoidea media, porque se unen los laterales también, forma cuál tipo de articulación es de artrosis, que es género trocoide. Por lo tanto, este es el movimiento de rotación, el no que hacemos con la cabeza es gracias a esta articulación. Arrancamos con las artroides soplanas. Entonces tenemos tipo de articulación sinovial, género artroides soplanas. Son muy abundantes, tienen habitualmente un pequeño tamaño, permiten movimiento, como ya dijimos anteriormente, de deslizamiento, como ocurre en la articulación acromioclavicular, el acromion de la escápula, ¿sí? Con la clavícula. Sus caras son prácticamente planas y realizan deslizamiento debido a que se mueven solamente en un eje. Por lo tanto, son articulaciones monoaxiales. ¿Qué significa mono? Uno. Por lo tanto, un eje. El movimiento de la articulación plana está limitado, por supuesto, por la cápsula articular. La cápsula es lo que rodeaba a las articulaciones sinoviales. Entonces, se va a mover un poquito para adelante o un poquito para atrás, por así decirlo, hasta donde le permita la cápsula, ¿sí? Y las lesiones de estas articulaciones son frecuentes, ¿sí? Habitualmente, si yo me lesiono el hombro, la clavícula, ¿sí? Me puedo lesionar la articulación acromioclavicular tranquilamente debido a que es débil esta articulación, entre mil comillas. Luego tenemos las articulaciones trocleares o también llamadas en bisagra. Tipo de articulación, diartrosis. Género, troclear. También se mueven solo en un plano, como las artroides, son monoaxiales, y los movimientos que permiten es flexo-extensión, flexión y extensión. Eso se llama flexo-extensión. Un ejemplo de estas es la articulación del codo, que es el húmero con el cúbito. Recuerden que el extremo inferior del húmero se articula con el extremo superior del cúbito y forman la articulación del codo. Además, la articulación del codo está formada por el extremo inferior, ¿sí? De lo que es el húmero con el radio, pero es otro género, ¿sí? Que no nos corresponde en este momento. Entonces, la cápsula articular, ¿por qué tiene cápsula articular? Porque es una sinovial. La cápsula articular de esta articulación es fina y laxa en la zona del movimiento.
pero los huesos están unidos por ligamentos colaterales robustos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos los ligamentos de refuerzo que le estuve diciendo yo anteriormente, al igual que la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla también es una articulación compleja y compuesta. Tenía una parte, era bicondila, como les había dicho, y otro era troclear, ¿sí? Recuerden que la rodilla también hace flexión y extensión. Y también tiene obviamente la cápsula sinovial, porque es una sinovial, y también tenía los meniscos en esta articulación y los ligamentos de refuerzo. Recuerden que toda cápsula sinovial tiene una membrana sinovial y un líquido sinovial. Entonces, hace movimientos de flexo-extensión las trocleares, ¿sí? Esto para que quede bien claro. El encaje recíproco, o también llamado silla de montar, es otro género de lo que son las sinoviales. Las superficies articulares, miren cuáles son. Tengo, por un lado, es igual a una silla de montar propiamente dicho, por eso se llama así. Por un lado, tengo una superficie articular que es convexa. Y por otro lado son cóncavas. Por eso dice, estas articulaciones son biaxiales, o sea que se mueven en dos ejes y se denominan así porque las caras oponentes de los huesos tienen forma de silla de montar, es decir, son cóncavas y convexas en lugar de la articulación. Y es como el ejemplo que les dije anteriormente, el trapecio con el primer metacarpiano. Ahí pueden ver bien en el dibujo, la foto, cómo es esta forma en silla de montar. Tiene una parte convexa y cóncava. Permite movimientos de ¿qué? De abducción, aducción, flexión y extensión. ¿Sí? Abducción sería la apertura, lo que es alejarse de la línea media. En cambio, aducción sería acercarse al eje medio, ¿sí? Entonces, todas de encaje recíproco, todas sillas de montar, tienen como movimiento flexión y extensión, abducción y aducción, ¿sí? Recuerden con lo que les dije anteriormente, el pulgar hace más movimientos que los otros dedos. Las condilias, o también llamadas elipsoidales, son géneros, sí, por supuesto, como siempre decimos, de lo que es la articulación de tipo sinovial. Sus superficies articulares, miren en el dibujo, tienen forma de elipsoides, ¿sí? Una es convexa y la otra es cóncava, ¿sí? Una superficie es convexa y la otra es cóncava, pero las dos con formas elipsoidales. Los movimientos que realizan siempre es en los dos ejes, son biaxiales, ¿sí? Y tienen los mismos movimientos que la silla de montar, extensión y flexión, aducción y aducción, ¿sí? Por lo tanto, los movimientos y los ejes de los movimientos son los mismos que la silla de montar. Lo que cambia acá es la superficie articular. En esta, una superficie articular es totalmente convexa y la otra es totalmente cóncava. Que en la silla de montar, dentro de la misma superficie articular, teníamos convexa, cóncava, convexa, cóncava. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Y las condilias, hay varios ejemplos. Y el más conocido es lo que es la articulación de la muñeca, ¿sí? Los extremos inferiores del radio y el cúbito con la primera fila del carpo. Entonces, los extremos inferiores del radio y el cúbito sería la superficie que está cóncava. En cambio, la superficie convexa sería la primera fila del carpo, en este ejemplo que estamos dando. El género trocoide se realiza los movimientos ante solo un eje, ¿sí? Uniaxial o monoaxial es exactamente lo mismo, y el único movimiento que permite es la rotación. Por eso, el ejemplo que yo le había puesto anteriormente era del diente del axis, o también llamado apófisis odontoides del axis, junto con el atlas, que es la primera vértebra cervical.
yo lo único que podía hacer era el movimiento del no, ¿sí? El movimiento del no es una rotación. Otro ejemplo conocido es la articulación del radio con el cúbito superior, ¿sí? El radio con el cúbito superior lo que hace es una rotación, pero una rotación tan grande que pasa de la posición anatómica explicada anteriormente por Tami. La posición anatómica, recuerden que es paciente de pie, ¿sí? O persona de pie, con miembros superiores en supinación, ¿sí? Palmas hacia arriba. Bueno, gracias a la trocoide yo puedo hacer pronación. Pronación es el movimiento contrario, ¿sí? Poner las palmas hacia abajo, por decirlo de manera, y lo que se ve es el dorso, ¿sí? Entonces, este movimiento de pronación, ¿qué es la pronación? El radio gira sobre el cúbito, ¿sí? Se entrecruza, como en la imagen, como ustedes están viendo, el radio y el cúbito habitualmente, en supinación, como están, derechitos, ¿sí? Cuando yo hago pronación, ¿qué hace? El radio gira sobre el cúbito y queda así como cruzadito. Eso es la pronación. Gracias a la articulación trocoide del radio cubital superior. Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares para que haya una rotación? Una prolongación redondeada del hueso rota dentro de un manguito o anillo. Entonces, una superficie articular sí o sí tiene que ser redondeada para poder girar, ya sea la apófisis odontoides, ¿sí? Redondeada convexa, o la cabeza del radio, que es convexa, y la otra superficie tiene que estar cóncava, también redondeada, ¿sí? Para girar sobre ese eje. Las enartrosis, o también llamadas esferoideas, son las articulaciones más móviles de todas. O sea, dentro de las sinoviales, que ya son muy móviles, tenemos distintos géneros. El género más móvil es las enartrosis, ¿sí? Las superficies articulares son esferoideas, una es cóncava y otra es convexa, como muestra en la figura. Por ejemplo, la escápula tiene una cavidad glenoidea, que es donde una superficie articular donde es cóncava, esferoidea. Y el húmero, la cabeza del húmero, que es la otra superficie articular, es convexa, esferoidea. ¿Cuáles son estas articulaciones? Son las que permiten todos los movimientos. Cuando permiten todos los movimientos, son las únicas que permiten todos los movimientos, se le dice circunducción. Circunducción es el conjunto de los 6 movimientos. ¿Qué 6 movimientos? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna o medial y rotación externa, o también llamada lateral. Estos 6 movimientos los resumo solo en una palabra. ¿En qué palabra? Circunducción, ¿sí? ¿Por qué puede hacer circunducción? Porque permite hacer circunducción porque es multiaxial, ¿sí? Tiene todos los ejes esta articulación. ¿Y cuál es el movimiento de circunducción? Bueno, agarren y levanten el brazo y gírenlo completamente. Lo estoy haciendo en este preciso momento, parezco loca. Gírenlo completamente, hagan todo un círculo enorme y ese movimiento es circunducción, ¿sí? Porque para hacer la circunducción yo necesito hacer un poco de todos estos movimientos en conjunto. La única articulación que puede hacer circunducción, no olviden nunca esto. ¿Y cuáles son las 2 articulaciones que tenemos en el cuerpo? La del hombro y la de la cadera. La del hombro, ¿cómo se dice lindo? Escapulohumeral. La de la cadera, ¿cómo se dice lindo? Coxofemoral. Y llegamos finalmente al resumen. Y como está la diapo de Tami, ahí enloquecida con la compu, dice a no desesperar, chicos. ¿Qué quiere decir? Y esto me lo dijo hoy nuevamente antes de grabar el audio. Por favor, decirle a los chicos que el resumen es lo más importante de articulaciones, o sea, lo que va a venir en las próximas diapositivas antes de comenzar el sistema muscular que lo va a explicar Tami. Por lo tanto, no es que no hay que darle bolilla a todo lo que dije, sino ahora presten tanta atención y de hecho si quieren lo escriben en sus cuadernos,
que esto es donde más vamos a apuntar, ¿sí? Vamos a tratar de resumir, como dice la palabra, todo lo que hablamos en unos cuadritos hermosos. Bueno, ahora arrancamos con el cuadro resumen, hiper importante para todos ustedes. Nos va a guiar un montón para poder terminar la diapositiva con articulaciones bien. Recuerden antes de arrancar con este cuadrito lo que era una articulación, que era la unión de dos o más huesos. Y la articulación se puede clasificar según el grado de movilidad en sinartrosis, que eran las inmóviles, en anfiartrosis, que eran las con movimiento limitados, y en diartrosis, que eran las articulaciones más móviles. Por otro lado, podemos clasificar a las articulaciones según lo que es la conformación en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas, ¿qué tienen entre hueso y hueso? Tejido fibroso y no tiene cavidad articular. Las cartilaginosas, ¿qué tienen interpuesto entre los huesos? Cartílago hialino o fibrocartílago, y tampoco tienen cavidad articular. En cambio, las sinoviales, y de acá más importante todavía, más amarillo flúor todavía, las sinoviales tienen cápsula articular, tienen membrana sinovial, líquido sinovial, cartílago hialino, algunas tienen meniscos, ligamentos estos de refuerzo y la bursa. Y ustedes me van a preguntar qué es la bursa. Es un saco aplanado lleno de líquido sinovial. Por eso hay enfermedades que dicen bursitis, que la bursitis sería la inflamación dolorosa de esta bolsa sinovial. Si unimos las dos clasificaciones, nos queda que en la sinartrosis, las fibrosas, ¿cuáles son? Las suturas y las gónfosis. Las cartilaginosas son la sincondrosis. Y también tenemos la fusión ósea llamada sinostosis. Luego, en lo que es, si unimos la anfiartrosis junto con la otra tipo de clasificación, vemos que las fibrosas son las sindesmosis y las cartilaginosas son tipo sínfisis. Y por último, las diartrosis, como siempre dijimos, las unimos con las sinoviales y dentro de estas están todos los géneros que nombramos anteriormente: artroides o planas, trocleares, encaje recíproco, condilias, trocoides y enartrosis. Entonces tenemos las suturas. Las suturas, que era la unión de dos o más huesos en el cráneo y en el macizo facial en la cara, ¿sí? Entonces en la cabeza tenemos las suturas, que son dentadas, escamosas, armónicas o planas y esquindelesis. Las dentadas, ¿en cuál hueso con cuál hueso es? Es frontal con parietal o entre los parietales, por eso dice biparietal, entre parietal y occipital y entre malar y temporal. Entonces, las escamosas anteriormente ya lo habíamos dicho, se encuentran en el temporal junto con el parietal, ¿sí? Por arriba de la oreja. Y las armónicas o planas entre los huesos nasales, ¿sí? Binasal, o entre el nasal y el maxilar superior, o entre el maxilar superior y el lacrimal, o entre el etmoides y el frontal. Y la esquindelesis es entre el vómer y el esfenoides, que ya también lo habíamos nombrado. Luego tenemos la sindesmosis. Las sindesmosis eran parecidas a las suturas, pero con la gran diferencia que estaban unidas por una membrana. Recuerdan, una membrana que está compuesta por tejido fibroso, y era la membrana interósea, como por ejemplo en el cúbito del radio y la tibia y el peroné. Además también las fontanelas, mal llamadas las molleritas que habíamos dicho anteriormente. Y por último tenemos la gónfosis. La gónfosis era la unión entre los dientes y los alvéolos dentales del maxilar inferior, ¿sí? Dentro de las articulaciones cartilaginosas,
Las podíamos dividir en articulaciones primarias y secundarias. Las articulaciones primarias, o la sincondrosis también llamado, tienen interpuesto entre el hueso y el hueso el cartílago hialino. Y esto es lo que ocurre en la metáfisis de los huesos largos. Si recuerdan, la metáfisis de los huesos largos sería epífisis, metáfisis y diáfisis, y de vuelta que metáfisis y epífisis. Recuerden que la epífisis sería la parte de los extremos de los huesos largos, el cuerpo, la diáfisis, y la parte de unión entre epífisis y diáfisis es la metáfisis, que se osificó el cartílago de crecimiento. Este cartílago era cartílago hialino. Por otro lado, el otro ejemplo era el ejemplo que teníamos de la articulación con el esternón y el primer cartílago costal. Y otro de los ejemplos del cuerpo del esternón junto con el vértice del esternón que se llama apófisis sifoides. Eso sería todo articulaciones primarias cartilaginosas. Ahora tenemos articulaciones secundarias cartilaginosas, que son las sínfisis. Y esta está compuesta por fibrocartílago, ¿sí? Se interpone por fibrocartílago, hueso, fibrocartílago, hueso. La más conocida es la sínfisis pubiana, pubis, el fibrocartílago y el otro pubis. El otro era la articulación del manubrio esternal junto con el cuerpo esternal. Otro de los ejemplos es la articulación que tienen las vértebras junto con los discos intervertebrales. Y acá no está en esta diapositiva, pero estaba mucho más arriba en la diapositiva número 22, la sínfisis mentoniana, para terminar todos los 4 ejemplos de sínfisis. Entonces tenemos que la sínfisis es cartílago fibroso o fibrocartílago interpuesto entre dos huesos, son articulaciones secundarias, articulaciones cartilaginosas, y hay 4 ejemplos: sínfisis pubiana, la del manubrio esternal junto con el cuerpo esternal, la de las vértebras con el disco intervertebral y por último, que no está en ese dibujito, la de sínfisis mentoniana. Ahora sí, finalizando con todo articulaciones, vamos a ver las sinoviales o en la otra clasificación llamada diartrosis. Esto es tipo de articulación, pero los géneros ¿cuáles eran? Enartrosis o esferoideas, trocleartrosis o también llamada en bisagra o en gínglimo, condiloartrosis o la de condilia, también llamada elipsoidales, trocoide o pivote, encaje recíproco o silla de montar y artroidea o plana. Estas articulaciones todas son sinoviales, por lo tanto todas tienen cápsula sinovial, que la cápsula sinovial es la que recubre a la articulación, ¿sí? Es la que está por fuera de todo. Está unida al periósteo y es de tejido fibroso. Esta cápsula sinovial estaba revestida por la membrana sinovial, ¿sí? Y esta membrana sinovial sintetizaba el líquido sinovial, que es el que lubrica la articulación. Las superficies óseas están cubiertas por cartílago hialino. Algunas de las sinoviales tenían meniscos, que eran estas almohadillas cartilaginosas que se encontraban entre las superficies articulares, que lo que hacían era coaptar, ¿sí? Encajar perfectamente estas superficies articulares, porque algunas eran más grandes y otras eran más chicas, entonces hacían que se encajen perfectamente y ayudaban a soportar el peso también de la articulación y de todo el cuerpo, como por ejemplo que ocurre en la articulación de la rodilla. También tenemos en todas las sinoviales ligamentos que son de tejido fibroso que refuerzan esta articulación, y la bursa, que es el lugar, el saquito donde se encuentra el líquido sinovial entre el tendón y el hueso. Entonces comenzamos con las enartrosis o esferoideas, que es el género más móvil de todos, que una de las superficies articulares es en forma de esfera,
cóncava y la otra en forma de esfera convexa. ¿Cuál movimiento tiene? Tienen todos los movimientos. El eje era multiaxial y tiene todos los movimientos, significaba que hacía circunducción, que es el conjunto de los 6 movimientos: abducción, aducción, rotación interna y externa, flexión y extensión. Uno de los ejemplos es la escápula con el húmero, es el más conocido de todos, al igual que el fémur y el coxal. Luego continuamos por la de abajo, que es la artroide o la plana. La artroide o la plana es la menos móvil. Recuerden que el eje era uniaxial, ¿sí? Y nada más podía ser solo un movimiento, que era el de deslizamiento. Y el ejemplo que pusimos es el acromion clavicular, pero miren que hay otros ejemplos más, no es el único. Luego continuamos con el trocoide. El trocoide lo que teníamos era una superficie redondeada, ¿sí? Su eje también era uniaxial. Una de las superficies redondeadas era convexa, la otra era cóncava y el único movimiento que podía hacer era de rotación, y el ejemplo más conocido era del atlas y la apófisis odontoides, o sea, el diente del axis medial, ¿sí? La articulación medial, porque hay articulaciones que son axis con atlas pero lateral, pero esas no son trocoides. Es la que realiza el movimiento del no, esta atlas con apófisis odontoides medial. Y otro de los ejemplos eran la articulación radiocubital tanto superior como inferior, por eso me permitía el movimiento de pronación. Continuamos por el encaje recíproco o la silla de montar. En ambas superficies articulares tenemos una parte que es convexa y otra es cóncava, por eso se llamaba silla de montar, porque se parecía a la silla de montar, y la más conocida de todos es la trapecio con el primer metacarpo, y estos movimientos que hacían eran abducción y aducción, flexión y extensión. Hay otros, sí, como por ejemplo el calcáneo con el cuboides, que serían unos de los huesos del pie, ¿sí? Continuamos por la condiloartrosis o condilia, o también llamado elipsoidales, que en estas articulaciones lo que tenemos son 2 superficies articulares en formas de elipsoides, y una de ellas es cóncava y la otra es convexa, pero las dos con forma elipsoidales. Uno de los tantos ejemplos que tenemos es, por ejemplo, la del occipital con el atlas, o sea, el hueso del cráneo, ¿sí? La parte del occipital, con la primera vértebra cervical, que sería el atlas. Otro de los ejemplos de condilia que tenemos es la articulación temporomandibular, o la del radio con el carpo, o la metacarpofalángica, o la metatarsofalángica, tarso en el pie, carpo en la mano. Y por último, para finalizar todo, tenemos la trocleartrosis, también llamada en bisagra o gínglimo. Uno de los tantos ejemplos que vamos a poner es la del húmero con el cúbito, la articulación del codo, ¿sí? O la de fémur con la tibia, que lo habíamos puesto anteriormente como ejemplo. Esta lo que hace es el movimiento de flexoextensión, ¿sí? Flexoextensión. ¿Y por qué se le dice troclear? Bueno, vamos al ejemplo directamente del codo, que lo vamos a entender muy bien. En la parte inferior del codo, ¿sí? Tenemos en la parte, inferior del húmero, tenemos un huequito en la parte posterior e inferior de lo que es el húmero, que es la fosa olecraniana. En ese huequito se engancha el cúbito, ¿sí? Se engancha el cúbito, una apófisis del cúbito que es en forma de gancho, se engancha y entonces lo que yo puedo hacer es flexión y extensión. Esto es el ejemplo más típico que tenemos nosotros en las trocleares. Bueno,
Chicos, espero que lo hayan entendido. Bueno, que estén todos muy bien y ya saben que si tienen alguna duda lo pueden preguntar por los foros o lo pueden preguntar también por los grupos de WhatsApp que tienen. Y después continúa Tami con el sistema muscular. Les mando un besote enorme a distancia y fue un gusto explicarles articulaciones. Adiós. Hola chicos, ¿cómo va todo? Bueno, después de haber escuchado el dulce tono de la profe Cami, vengo yo de vuelta con la tortura, pero ya están acostumbrados a esto. Así que bueno, vamos a hablar esta última parte de esta clase que corresponde al sistema muscular, poniendo énfasis en todo lo que es el músculo esquelético. Después vamos a ver por qué le digo énfasis en músculo esquelético. ¿Hay algunos otros músculos que no sean esos que conocemos nosotros? ¿Sí? Ahora vamos a hablarlo. ¿Bien? Así que bueno chicos, no les robo más tiempo de acá con presentaciones y arrancamos directamente con este tema. Bien, entonces, antes de ir a lo más grande, que sería la función del sistema musculoesquelético o el sistema muscular y sus características de toda esa parte, vamos a otra vez tocar un poco de lo que son células para entender cómo está formado eso. Si uno entiende cómo está formado el tejido muscular, va a ser mucho más fácil después comprender las características y las funciones que cumplen esos músculos de los que vamos a hablar a continuación. Bien, entonces lo que tenemos que entender antes de nada es que el tejido muscular puede ser de tres tipos, ¿sí? Puede ser liso, puede ser estriado, ¿sí? O puede ser estriado cardíaco, ¿bien? Y acá volvemos a eso que habíamos dicho en las primeras clases, cuando habíamos presentado a las células y habíamos hablado de la célula eucariota, y habíamos dicho, esta célula no existe, y que por ahí era medio raro decir eso en principio hasta que después entendimos que eso era una construcción teórica. Y no hay nada que me deje poner esto más de manifiesto que ahora que vamos a hablar de las células musculares, ¿bien? Porque, por ejemplo, esta célula que tenemos acá es una célula muscular, pero que está representando a lo que es el tejido muscular estriado. Ahora en la siguiente diapo les voy a mostrar cómo es una célula del tejido muscular liso y cómo es una célula del tejido muscular cardíaco, ¿sí? Que es estriado cardíaco, ¿sí? Y van a ver que si bien tienen similitudes entre ellas, hay diferencias, ¿no? Que hacen que, de vuelta, yo no pueda describir ni siquiera estas células que son hermanas, por decirlo de una manera, de la misma manera. Le voy a poner acá énfasis a estas, que son las células musculares estriadas, ¿sí? Que llamamos fibras, ¿sí? Fibras musculares son las células, ¿bien? Pero ahora, por la disposición que tienen, ¿bien? Tienen ese nombre. Pero es exactamente lo mismo. Fibra muscular o célula muscular es exactamente decir lo mismo. ¿Por qué le pongo énfasis a esto? Porque sobre este, ¿sí? El músculo esquelético se ve que vamos a hablar más adelante. Por eso esto tiene esta preponderancia acá en primer plano. Ahora, algo que sí es común a todo lo que es tejido muscular es que estas células están especializadas en producir los movimientos corporales, ya sean voluntarios o sean involuntarios. ¿Bien? ¿Y cómo es que logran producir esos movimientos? Porque tienen la capacidad de contraerse. ¿Qué es contraerse? Poder acortar su longitud y después cuando se relajan volver a lo que es la longitud de reposo. De esa manera, ¿sí? Si se acuerdan, nosotros algo de esto hemos tocado cuando hablábamos del sistema óseo en la clase pasada, que habíamos dicho, ¿sí? ¿Se acuerdan esa relación que había entre los músculos y el sistema locomotor? Que decíamos que los músculos, ¿sí? Por eso este énfasis en todo lo que es el sistema muscular, músculo esquelético, ¿sí? Que eran los encargados del movimiento, se insertaban en los huesos y cuando se acortaban, por ejemplo, hacían que esos huesos se acerquen entre ellos y eso es la forma en que nos movemos. Nos movemos porque nuestros músculos todo el tiempo están acortándose y relajándose, ¿sí? Entonces, esto pasa preponderantemente, ¿sí? O sea, de muy gran manera en justamente las fibras musculares, ¿bien? Esta célula que tenemos acá, que es una célula representativa del tejido muscular estriado, ¿sí? Vamos a ver que tiene las mismas partes que las que estuvimos hablando en la célula común y corriente, ¿bien? Cuando habíamos hecho ese esquema. Pero para poder hacer referencia a esto, tienen nombres particulares. Por eso yo les puse entre paréntesis a qué está haciendo referencia a cada uno de ellos. ¿Bien? Esta otra cosa que si pueden chusmear ahí, ¿sí? Son células multinucleadas, tienen más de un núcleo. ¿Bien?
Tenemos que tienen, ¿sí? Esta estructura celular tienen un sarcolema, que el sarcolema sería como la membrana plasmática. Después tienen el cercoplasma, que el cercoplasma cumple la función del citoplasma, es exactamente lo mismo. El retículo sarcoplasmático, ¿sí? Este es interesante porque dentro de él se almacena calcio. Y el calcio, de vuelta, ya lo habíamos nombrado cuando hablamos de los huesos, es extremadamente importante en el organismo, cumplió un montón de funciones. Y se acuerdan, una de las funciones que les había comentado la clase pasada era que el calcio era el responsable del estímulo de la contracción muscular, iba a ayudar a la contracción muscular. ¿Bien? Entonces, estas células están capacitadas específicamente en retener ese calcio, almacenarlo y lo pueden liberar y almacenar según se desarrollen, ¿sí? Todo este mecanismo de la contracción, que ahora vamos a hablarlo brevemente. ¿Bien? Después tenemos a los sarcosomas que son las mitocondrias, ¿sí? Esa célula, ¿sí? Esa planta energética que tenían las células, ¿bien? Esa fuente de energía. Y por último tenemos a las miofibrillas, ¿sí? Que las miofibrillas son la unidad contráctil. Estas miofibrillas, ¿sí? ¿Se acuerdan que este tema también de miofibrillas y demás lo vimos, creo que fue en la segunda clase, cuando estábamos hablando de las estructuras de los componentes celulares? Hemos hablado de esas fibrillas, ¿sí? Los filamentos de actina, ¿sí? Y demás. Bueno, acá hay dos que son importantes, hay más, pero las más importantes van a ser las fibrillas de miosina y de actina, ¿bien? Que son las que después vamos a nombrar cuando hablemos del mecanismo de contracción muscular. Y esas miofibrillas entonces son la unidad contráctil, esas son las que se van a mover unas por sobre las otras, generando los que se van a llamar puentes cruzados, ¿bien? Y van a permitir que estas fibras musculares o estas células musculares acorten su tamaño y luego se relajen. Y de esa manera se genera el movimiento, ¿bien? Después van a ver ahí que dicen, ¿sí? Línea Z, banda I, banda A, ¿sí? Túbulos T. Todo eso tiene que ver con algo que se llama sarcómero, que el sarcómero es la parte que a nivel microscópica uno ve en la célula y es la que identificamos como la parte bien contráctil que lleva a que esta célula se contraiga. No me interesa mucho eso a mí. A mí me interesa que ustedes me sepan diferenciar en los tres tipos de tejidos musculares, ¿sí? Que me digan, bueno, no hay un solo tipo de tejido muscular, que sepan además cuál es esta característica en particular que tienen estas células, ¿sí? Que es que se pueden contraer. ¿Qué significa contraerse? Acortan su longitud. Y obviamente, como este tema de acá es músculo esquelético, que se le ponga más énfasis a esta célula amiga y saber que el sarcolema es la membrana, sarcoplasma es el citoplasma, etc. ¿Sí? Eso es lo que más me va a interesar. Y esto es lo que les estaba comentando. Fíjense, acá tenemos, ¿sí? Hacia mi izquierda, una célula del músculo liso. ¿Bien? Fíjense en esa diferenciación entre algo que está relajado y contraído, cómo también se mueve, ¿sí? Y por el otro lado, a la derecha, tenemos una célula del músculo estriado cardíaco. ¿Bien? Fíjense en las diferencias. ¿Bien? Y cada una de estas tienen esas diferencias porque los diferentes tipos de tejidos musculares van a cumplir funciones específicas y como tal las células se van a adaptar a adquirir características que permitan cumplir esas funciones, ¿sí? Es como diciendo, bueno, tengo la herramienta justa o tengo, ¿sí? Los aditimentos justos que le puedo ir agregando a cada una de estas células para poder cumplir esa función necesaria, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de lo que es el músculo estriado cardíaco, ¿sí? Lo que es interesante de ahí son los discos intercalares, que son los que van a ayudar a conducir el impulso, ¿sí? Eléctrico en el corazón para que éste se contraiga. ¿Bien? Entonces, esas son características de cada uno de ellos. ¿Me va a interesar que ustedes me puedan reconocer cada una de estas partes? No, chicos, esto se los pongo a modo ilustrativo para que vean que no les estamos mintiendo cuando les decimos que las células son todas diferentes y para que se lleven en los ojos esta diferencia que hay entre los diferentes tipos de células musculares de las que estamos hablando en forma general. Bien, vamos a acá explicar brevemente lo que es ese proceso de contracción muscular, ¿sí? Yo se los explico, chicos, a mí ustedes saben que me gusta dárselos en el detalle, ¿sí? Después cuando termino de contarles todo, les hago un mini resumen que eso que les digo de vuelta es lo que me interesa que les quede a ustedes de todo esto, ¿bien? Entonces, primero lo que tenemos que entender es que
acá tenemos involucradas a las células del músculo, ¿sí? Y además a las neuronas, que son las que me están trayendo, ¿sí? Esa información o esa molécula que va a ser la que me va a dar inicio a todo esto. Lo que me está diciendo a mí, contraete, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser, cómo se llama ese estímulo que reciben las células musculares que les dicen empiecen el mecanismo de contracción? Es un neurotransmisor, ¿sí? Que se llama acetilcolina y que se abrevia ACH, ¿bien? Entonces, esa acetilcolina, ¿sí? Llega a esta parte de esta célula muscular. Hay unas invaginaciones en la membrana, ¿sí? En lo que es el sarcosoma, ¿bien? Que se llaman túbulos T, lo que ayudan es a propagar esta acetilcolina, ¿bien? Y lo que hace esto es que la acetilcolina va a estimular que se libere calcio desde lo que es el retículo sarcoplasmático. El calcio es interesante porque vamos a ver que tenemos, ¿se acuerdan esas miofibrillas? ¿Sí? A nivel de bien chiquitito tenemos algunas que son fibras gruesas y fibras que son delgadas. Las fibras gruesas van a estar hechas de miosina y las fibras delgadas van a estar hechas de actina. ¿Bien? El calcio se une a lo que está unido a la actina, ¿sí? Que van a ser la troponina, y la va a convertir en tropomiosina, ¿sí? Tiene un efecto transformador en ellas, ¿bien? Cuando se convierte en tropomiosina, lo que pasa es que sobre lo que son los filamentos de actina dejan liberados unos espacios que son los llamados sitios activos. Estos sitios activos van a ser aquellos lugares donde se van a poder unir las cabezas de la miosina. Para que esto pase, para que la cabeza de miosina se pueda unir ahí, necesitamos energía. ¿Cómo era la energía que utilizábamos en las células? ATP. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cuando vimos lo que era la bomba de sodio y potasio? Que el ATP después se convertía en ADP porque perdía uno de sus fósforos, ¿sí? Todo eso va a estar pasando acá. Pero para que me entiendan ustedes qué está pasando, ¿sí? Tenemos, primero llega este receptor, ¿sí? Llega este estímulo que me está diciendo a mí tenés que empezar a contraerte. Eso hace que se libere calcio. El calcio cambia, ¿sí? A la actina, ¿sí? Y se liberan estos sitios activos, lo que permite que en la miosina, las cabezas de la miosina se puedan unir formando lo que se llaman puentes cruzados. ¿Bien? Con todo esto, ¿sí? Empieza entonces el comienzo de la contracción, porque tenemos ahora el desplazamiento de la fibra de actina sobre la fibra de miosina, ¿sí? Que es lo que están viendo allá al costadito. En el costado, las fibras que son violetitas son las de actina, y las fibras que son, ¿sí? De un rojo más intenso, esas son las de miosina. ¿Bien? Entonces, fíjense que está llegando el amarillo, sería la neurona, está llegando todo lo que es el impulso. Después tenemos, ¿sí? La liberación de calcio, que son esas bolitas celestes, y el acortamiento de la fibra muscular por este desplazamiento de la actina sobre la miosina. ¿Bien? Ahora, después va a haber otra hormona que va a poner fin a todo esto para que empiece lo que es la relajación. Y ahí tenemos, ¿sí? A la que se llama acetilcolinesterasa, ¿sí? Que se abrevia ACHE. Esta actúa sobre la acetilcolina y le dice, bueno, listo, dejada de trabajar, y es como que inhibe ese mensaje, ¿sí? Entonces, si inhibe ese mensaje, ¿sí? El calcio lo perdemos, no, ¿sí? Le interesa al retículo sarcoplasmático empezar a guardarlo para poder utilizarlo la próxima vez, ¿bien? Y cuando pasa esto, ¿sí? Ahora los sitios activos que no tenemos al calcio que me favorezca esta transformación, se tapan, y si no tengo el sitio activo, pobrecita de la miosina, ahora no tiene dónde unirse. Por lo tanto, la miosina, ¿sí? Se suelta de lo que es esta unión y se van a eliminar los puentes, ¿sí? Se deshacen esos puentes cruzados que habíamos hablado. De esta manera se pone final a lo que es el estímulo de contracción, ¿sí? Y el músculo, estas fibras musculares se relajan y vuelven a tener pasivamente esa longitud de reposo antes de que pase todo esto. ¿Bien? Entonces, para que nos quede claro esto, ahí lo ponemos, ¿sí? En grande para que entiendan esto, ¿sí? Tenemos entonces la llegada de un estímulo, ¿sí? Acetilcolina. Ese estímulo hace que se libere calcio. El calcio genere que haya cambios sobre las fibras de actina, liberándose sitios activos. Estos sitios activos permiten que la miosina, ¿sí? Se une a la actina
y se produzca la contracción muscular cuando la actina se desplaza sobre la miosina, que es lo que están viendo acá. Esperen que voy a poner el puntero para que nos quede bien en claro esto. Acá tenemos, ¿sí? Esta es la actina y esta es la miosina. ¿Ven cómo las cabecitas como que la van llevando para un costado? Ahí, ¿sí? Este desplazamiento hace que se me acorte la fibra muscular. ¿Por qué pasó esto? Teníamos todo el calcio acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Es el retículo sarcoplasmático. Y esta es la mitocondria que me está generando, ¿qué cosa? El ATP que necesitaba para activar a la miosina, ¿sí? Entonces, para volver a esto, teníamos el estímulo, que iba a ser esa acetilcolina, estimulaba la liberación de calcio, que lo tenemos ahí. La liberación de calcio actúa sobre la actina, liberándome esos sitios activos, ¿sí? El ATP ayuda a que la miosina se pueda unir a esos sitios activos, generándome estos puentes cruzados. Cuando tengo esos puentes cruzados, se produce el desplazamiento de la actina sobre la miosina, generando el acortamiento de la fibra muscular. Cuando, ¿sí?, se libera el ATP y cuando el calcio se vuelve a ser recaptado por el retículo sarcoplasmático porque entra un inhibidor de la acetilcolina que se llama acetilcolinesterasa, todo esto finaliza el mecanismo de contracción y el músculo, la fibra muscular vuelve a su relajación pasiva donde tiene la longitud normal de reposo. Y esto va a pasar una y otra vez siempre y cuando se reciba ese estímulo, que es lo que está pasando en lo que es el movimiento de la contracción. Esta forma de contraerse, y acá lo que estamos viendo es una célula del músculo estriado, ¿sí?, músculo esquelético, ¿sí?, es lo que hace que esos músculos se puedan contraer y me permitan a mí mover, ¿sí?, todas las partes de mi cuerpo. Bien, esto ya lo habíamos hablado, la clasificación del tejido muscular. Teníamos tejido muscular esquelético, cardíaco y liso. El esquelético y el cardíaco se considera tejido muscular estriado. Entonces, tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado cardíaco y tejido muscular liso. Cada uno de estos, ¿sí?, si se acuerdan, teníamos diferentes células, cada una con particularidades que hacían que pudieran cumplir una función en específico. Entonces, el músculo esquelético, este del que veníamos hablando, ¿sí?, que estamos prestando más atención, este tiene la función de insertarse en los huesos y cuando se contrae produce esos movimientos que son voluntarios y controlados. Yo le puedo decir a mi brazo, estirate, relájate, flexiona, extendé, esos términos que estuvimos viendo de movimiento la clase pasada. ¿Bien? Ahora, por eso decimos que tanto el músculo cardíaco como el músculo liso son involuntarios, porque yo no puedo decir a mi corazón, latí más fuerte, deja de latir. ¿Sí? Puedo pegarme un pique a la vuelta de mi casa, ¿sí? Ahora no porque no puedo salir, pero si hago eso obviamente el corazón va a latir mucho, pero late por un cambio fisiológico, no porque yo con mi mente le dije latí más rápido, ¿bien? Lo mismo que al músculo liso, que es el que va a formar las paredes de los vasos sanguíneos y los órganos huecos. Yo no le puedo decir a el intestino, por ejemplo, dale, empezá a hacer esos movimientos peristálticos, dale estómago, hacelo más rápido, ¿bien? No lo voy a poder hacer eso. ¿Sí? Son involuntarios. Hay toda una parte que tiene que ver con lo que es el sistema nervioso y demás, que está controlado por ese lado, pero no es algo voluntario, es involuntario. Pasan las cosas fisiológicamente, no porque uno lo quiere que pasen. ¿Bien? Entonces, volviendo a este tema de las funciones, el músculo cardíaco, ¿sí?, en este caso fíjense en que las células, ¿sí?, tienen esa función ramificada y van a estar unidos y forman esa masa entrelazada de tejido contráctil que va a responder a los que van a ser los estímulos eléctricos para su contracción de una forma rítmica, a lo que lleva a que el corazón se pueda contraer y de esta manera cumpla con esa función de impulsar la sangre por todo el organismo. Y por último, este liso que ya habíamos nombrado recién, forman las paredes de los vasos sanguíneos y de los órganos huecos. ¿Bien? Esquelético es el único que es voluntario, tanto el cardíaco como el liso van a ser músculos involuntarios. Bien, hablemos entonces ahora de las funciones de este sistema musculoesquelético de que ya veníamos hablando. Lo primero que tenemos ahí, y esto que lo hemos dicho muchas veces, es el tema de movimiento, ¿sí? Esto es a razón de que se puedan contraer. Dependiendo, ¿sí?, de cómo se produce ese movimiento, de qué es lo que está haciendo el músculo para que
haya movimiento, tienen diferentes, ¿sí?, clasificaciones que pueden ser músculos agonistas, músculos fijadores, músculos sinergistas y músculos antagonistas. Bien, ahí en el costadito, ¿sí?, tenían el GIF animado donde el que tenemos acá a la derecha, de vuelta, esperen que voy a poner el puntero láser, ¿sí? Ahí estamos. Este de acá es el bíceps, ¿sí? Ese músculo es agonista, que quiere decir que para producir movimiento tiene que acortarse. Este que está acá es el tríceps y ese es un antagonista. Ese produce movimiento cuando se relaja, ¿sí? Fíjense en que se contrae y se mueve el brazo para acá, se relaja y se mueve para abajo. En realidad el antebrazo se acerca al brazo, ¿sí? El antebrazo se aleja del brazo, ¿bien? Y tenemos flexión y extensión. Entonces, los agonistas son músculos que llegan al movimiento por contracción y los antagonistas son músculos que llegan al movimiento por relajación. En el medio tenemos a los fijadores, que la función de esto es, ya no escucho ni el nombre, es dar sostén, ¿sí? Como son, por ejemplo, los músculos rectos en el abdomen, ¿bien? También de dar sostén están dando protección a todo lo que es esa parte. Y después tenemos a los sinergistas, que los sinergistas funcionan junto con los agonistas para estabilizar y dar dirección a ese movimiento, ¿bien? Entonces, cuando hablamos del movimiento, ¿sí?, y la forma en que se llega a ese movimiento, a los músculos tenemos una clasificación que va a ser en agonistas, fijadores, sinergistas y antagonistas. Otra de las funciones grandes que tiene el sistema musculoesquelético es la de dar postura o tono muscular. Esto se hace, ¿sí?, por lo que se llama contracción tónica, ¿bien? Es un acortamiento de las fibras musculares, pero no tanto como para producir movimiento. Esto lo que hace es mantener a los músculos en posición, ¿sí?, y le da forma al cuerpo, ¿sí? Hace que la gravedad, por ejemplo, no nos haga todos deformes así porque tenemos una fuerza que está trabajando en contra de nosotros, ¿sí? Lo que hace es que ese peso esté distribuido de forma equilibrada, se sostienen esos músculos y tenemos la forma que tenemos nosotros, ¿bien? Nos da tonicidad, ¿bien? Después tenemos lo que es producción de calor. Los músculos, ¿sí?, para su funcionamiento necesitan un montón de energía que la van a obtener de la quema de esos carbohidratos y de los lípidos, ¿bien? Pero ojo que no solamente los músculos van a producir calor estando en movimiento, ¿sí?, sino que en reposo también. Decimos que en reposo aproximadamente son responsables del 40% de todo el calor corporal y que en actividad básicamente estamos cerca del 80%, ¿bien? Porque obviamente si uno está corriendo, ¿sí?, vamos a generar mucha más energía, nuestros músculos van a quemar más energía, ¿sí?, y por lo tanto van a tener más gasto calórico y se produce calor, ¿sí? Esto tiene que ver con ese mecanismo de la contracción del que estuvimos hablando hace un ratito. Entonces nuestros músculos también nos forman parte de lo que es esa producción de calor que necesitamos nosotros para nuestra correcta supervivencia, ¿bien? Otra cosa que no está acá, pero para que tengan en cuenta, los músculos son muy importantes al momento de la mímica, de la gesticulación, ¿sí? Todos los músculos que tenemos en la cara y eso, o sea, se los digo ahora aparte porque también es algo que depende de los libros que ustedes los puedan ver, los pueden tener como una de las funciones y eso es muy importante a lo que es la buena comunicación, la gesticularidad que tenemos nosotros, ¿bien? Pero principalmente me interesa que recuerden estas tres funciones: movimiento, tono muscular y producción de calor como funciones que tiene el sistema muscular. Bien, recién habíamos hablado de un tipo de clasificación de los músculos según el movimiento, o sea, la acción que realizaban. Otro tipo de clasificación puede ser según su ubicación. En rasgos generales se clasifican en músculos superficiales y músculos profundos. ¿Bien? Los músculos superficiales son aquellos que están inmediatamente por debajo de la piel. Y estos músculos también le podemos decir músculos cutáneos. Y acá entran todos esos de los que había hablado al final de la diapo pasada, esos músculos de la mímica. Fíjense en que en la cara no tenemos mucho espacio como para que se vaya a la profundidad, ¿sí? Tenemos la piel y inmediatamente ahí tenemos los músculos, ¿bien? Después tenemos a los músculos profundos. Estos se encuentran por debajo de lo que es tejido subcutáneo y están recubiertos de los que se llaman fascias o aponeurosis, de las cuales vamos a hablar más adelante, ¿sí? Un ejemplo es el músculo redondo menor, eso es un ejemplo nada más, pero tengan esta idea de superficiales y profundos. ¿Cuáles son los superficiales? Los que están inmediatamente por debajo de la piel. Y los profundos tienen un plano mucho más hacia abajo, ¿sí?, mucho más internos que estos.
Cuando se hablan de las regiones particulares, acuérdense que en anatomía es mucho el tema de separar para conquistar, ¿sí? Esa clasificación según la ubicación se puede determinar por planos, ¿sí? Primer plano, segundo plano, tercer plano, etcétera, ¿sí? Y por compartimientos, compartimento anterior, compartimento lateral, compartimento posterior, ¿sí? Entonces, en cuanto a la ubicación, ¿sí? Superficial y profundo es lo más grande que tenemos. Y después depende, ¿sí? Como uno lo vaya leyendo y como esté explicado, nos pueden hablar de planos, ¿bien? Donde el primer plano va a ser más superficial y obviamente cuanto más aumente el número, más profundo va a estar ese músculo. Y por compartimientos que nos dan idea de la ubicación. Están hacia adelante, están hacia los costados, están atrás. Por ejemplo, si tomamos, ¿sí? Lo que sería el brazo, decimos que el bíceps forma parte del compartimiento anterior, mientras que el tríceps forma parte del compartimento posterior, ¿sí? Esto obviamente en qué tipo de posición, posición anatómica, de vuelta porque era tan importante esa posición anatómica para saber de lo que me estaban hablando. Bien, y acá tenemos ese ejemplo de lo que hablamos recién. Hacia lo que es la izquierda tenemos los músculos superficiales, ¿sí? Ejemplo, acá tenemos este que está acá, que es el pectoral mayor, este músculo que está acá, que es el deltoides, ¿bien? Estos músculos que son los oblicuos abdominales, ¿bien? Y después tenemos músculos que son más profundos, ¿sí? Los tenemos acá del lado derecho. Fíjense en que para yo poder ver estos músculos acá en la imagen, tuve que incluso remover a los músculos superficiales, si no, no hubiésemos llegado a poder verlos acá, ¿sí? Tenemos a los serratos, ¿bien? Al recto abdominal, ¿bien? Al sartorio, ¿bien? Todos músculos que son mucho más profundos, ¿bien? Me interesa que ustedes sepan los músculos, los nombres de estos músculos. No, chicos, yo quiero que les quede bien ese concepto de cuáles son los músculos superficiales, cuáles son los músculos profundos y que además me hayan entendido esa clasificación que puede ser entre planos o compartimientos, ¿bien? Eso es lo más interesante en cuanto a esta clasificación de los músculos según su ubicación. La siguiente clasificación de los músculos es según la forma que estos tienen, según su morfología. Y acá tenemos una mayor variabilidad en cuanto a cuáles son las categorías en que los podemos, ¿sí?, seccionar a cada uno de ellos. Tenemos músculos planos, músculos penados, músculos fusiformes, cuadrados, circulares o también llamados esfinterianos, poligástricos o también llamados multicefálicos. ¿Bien? Esto para que tengan, yo les vengo diciendo, hay unas diapositivas que son mucho en su guía. Estos son todas las clasificaciones que tenemos según su forma y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos en particular y sobre todo todos estos músculos que tenemos acá los vamos a poner a un costadito para poder identificar cuál es cuál de todos estos que tenemos en las imágenes. Muchas de las clasificaciones de los músculos en cuanto a su morfología tienen que ver con la distribución de sus fibras. En el caso de los músculos planos, lo que tienen son fibras en posición paralela o distribución paralela y en general están recubiertos por aponeurosis. Los músculos penados tienen forma como si fuera de pluma, ¿sí? Dependiendo, ¿sí?, cómo se distribuyen, pueden ser unipenados, pueden ser bipenados o pueden ser multipenados, ¿sí? Acá tendríamos, este sería unipenado, este sería bipenado, fíjense en esta distribución de hacia un lado y hacia el otro, y este que tiene muchos más, este sería multipenado. Después tenemos acá a los que son los fusiformes, tienen forma de huso, ¿sí?, con un vientre redondeado y grueso y extremos que terminan en punta. Para que ustedes vean bien acá, déjenme ver que acá tenemos la pluma, ¿sí? Fusiforme es esto. Ahí está, ¿sí? Fíjense, obviamente, chicos, tengo el pad de la compu, no es un wow dibujo, pero para que entiendan esto, ¿sí? Eso es forma de uso, ¿sí? Un vientre redondeado y grueso, que sería esta parte de acá, ¿bien? Y los extremos están más aplanados y terminan en punta. Estos son los llamados músculos fusiformes. Los músculos cuadrados, ¿sí?, estos son fáciles de identificar porque, tal como un cuadrado, tienen sus 4 lados iguales. Los músculos circulares, ¿sí?, también les decíamos esfinterianos, porque estos son los encargados de rodear una apertura o un orificio corporal, ¿sí?, y cuando se contraen logran que se estrechen y que se cierren, ¿sí?, por eso son esfínteres, ¿bien?
Esfínteres, por ejemplo, el esfínter anal, ¿sí? O el esfínter urinario, ¿sí? Estas cosas, a veces tenemos esfínteres que son voluntarios y hay esfínteres que son involuntarios, como puede ser el esfínter urinario interno, ¿bien? Y por último tenemos a los músculos que son poligástricos, ¿sí? O multicefálicos, porque estos tienen más de un vientre, que es esa parte, ¿sí? Del medio, o tienen más de una cabeza, que es esa partecita donde van a hacer las inserciones. Entonces, poligástricos o multicefálicos, dependiendo si tuvieran más de un vientre, poligástricos, más de una cabeza, multicefálicos. Bien, tendones y ligamentos, ¿sí? Ya con esto estamos por terminar. ¿Qué son los tendones y qué son los ligamentos? Prolongaciones de algo que se llama tejido conectivo fibroso. Tienen la característica de que son extremadamente resistentes que adoptan diferentes, ¿sí? formas, por eso tienen formas variables. Generalmente en lo que es el aspecto, cuando los identificamos visualmente, son nacarados o de un color que es blanco brillante, ¿sí? Y la diferencia entre tendones y ligamentos está en su función. Los ligamentos van a unir huesos entre sí, mientras que los tendones unen a los músculos a los huesos. O sea que los tendones hacen que los músculos se puedan insertar en los huesos, ¿sí? Mientras que los ligamentos van a permitir que los huesos se unan entre sí, como estamos viendo allá en lo que sería la mano, y fíjense en toda esa unión entre lo que va a ser el carpo y entre los que son los metacarpianos y las falanges. Bien, entonces, ligamentos y tendones están hechos de tejido conectivo fibroso, ¿sí? Y dependiendo de su función, ligamentos unen los huesos entre sí, mientras que los tendones unen a los músculos a sus huesos, permiten la inserción del músculo en el hueso. Con esto ya estamos terminando, vamos a hablar de fascias, aponeurosis o vainas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aquel material, ¿sí? que va a encargarse de envolver y de revestir a las estructuras profundas del cuerpo. Asociado a lo que son los músculos, y para que ustedes vean que en algún momento se han cruzado con una aponeurosis, yo siempre digo lo mismo. Para mí el corte de carne, donde es más obvio esto, es el peseto, cuando uno lo prepara para las milanesas, y tiene como esa telita transparente que uno las puede sacar y la podemos estirar y abajo queda la carne. Esa es justamente la aponeurosis. Bien, según como la división, podemos hablar de fases, aponeurosis o vainas superficiales, profundas o de revestimiento. Las que van a ser superficiales van a estar constituyendo lo que es el tejido subcutáneo. Las profundas van a ser un tejido conectivo denso y organizado, y lo que es importante es que estas no van a tener grasa. Y por último, las que son de revestimiento, ¿sí? como esta que les comentaba recién en ese corte de carne, van a estar en la parte interna de esas fascias profundas y van a ser las encargadas de revestir estructuras todavía más profundas, como van a ser los músculos o los paquetes neuromusculares, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? a uno de esos músculos, fíjense, fibras musculares, ¿bien? Y esta fascia, que es lo que me lo está recubriendo y dándole el soporte, el sostén para que esté todo organizado, ¿bien? Y en este costado, por esto es difícil de identificar, lo que están viendo acá es un muslo, la región inguinal, ¿sí? Lo que es el triángulo femoral, y están viendo acá cómo se ha corrido lo que es esta vaina, los vasos femorales, y tenemos el paquete vasculonervioso de que habíamos hablado, que era vena, arteria y nervio. ¿Bien? Entonces, fases, aponeurosis y vainas, que es lo que más me interesa, que ustedes recuerden que van a ser el material de envoltorio y de revestimiento de las estructuras profundas del cuerpo. Pueden ser superficiales, pueden ser profundas o pueden ser de revestimiento. Con eso yo ya estoy contenta. Bien, con esto hemos terminado esta clase. Cualquier tipo de duda o algún concepto que no se haya entendido, por favor, saben que tienen todos los canales de comunicación disponibles para ustedes, para los profes, ¿sí? Díganos a nosotros qué es lo que necesitan, no se queden con ningún concepto ahí colgado por vergüenza a preguntarnos, que para nosotros no es ningún impedimento, ni ninguna molestia, ni dificultad, buscar la forma de ver cómo lo explicamos otra vez, porque nuestro objetivo como docentes es que ustedes aprendan y que ese aprendizaje se vea reflejado después en el éxito que tengan ustedes al rendir los exámenes. Así que aprovechen todo este tiempo para
leer el material, para escuchar los audios que tenemos acá en estos videos y para utilizar todos los medios que tienen disponibles, ya sea el campus, los mails, el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para sacarse las dudas, ¿bien? Y haber realmente entendido todo lo que vimos. Así que bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Les mando un beso enorme y espero que estén todos muy bien.